Soy zurda, me ha salido un cáncer ductal in situ en la mama izquierda, me han quitado el pecho y ahora tengo que dar quimio porque dentro del tumor estaba otro pequeñito invasivo. ¿Qué me dices de esto? Gracias. Bueno, a ver, para que aparezca un carcinoma ductal, siendo zurda, mama izquierda, tuviste que haber vivido un conflicto de separación. La mama izquierda para un zurdo representa pareja, padre, partner, todo lo que no sea ni hijo ni madre. ¿Sí? ¿Qué significa un conflicto de separación? Que la necesidad de contacto no se pudo satisfacer. Cuando hay un conflicto biológico es porque hay una necesidad que está oculta, no se puede satisfacer, no se puede atender, cubrir. Por lo tanto, no se puede resolver. Dentro de las necesidades que tenemos como mamíferos, somos mamíferos, necesitamos del contacto, somos seres gregarios, necesitamos de una manada, ¿sí? Y hay varias necesidades biológicas. Bueno, acá vamos a hablar sobre la necesidad de contacto. Necesito el contacto de alguien que es importante para mi vida, o no necesito el contacto, quiero separarme de algo, de un contacto que no deseo, que es impuesto, que no quiero, y tengo la necesidad de separarme de esa persona y no puedo. Entonces hay una necesidad encubierta, ¿sí? O perdí el contacto de esa persona porque se fue a otro país, porque falleció, no sé, por lo que sea, ¿sí? Pero hay una necesidad que no se puede cubrir, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento, cuando yo vivo ese shock biológico, ese impacto, ese DHS que impacta en la psique, en el cerebro y en el órgano, que está asociado a cubrir esa demanda biológica, por lo tanto, a partir de ahí mi cuerpo me mete en una fase de adaptación. En esa fase de adaptación estoy viviendo una situación de estrés, de supervivencia, una fase fría, simpaticotónica, asintomática, imperceptible, donde mi psique y mi cerebro dicen, bueno, a ver qué órgano a mí me sirve para resolver esta situación de forma autónoma, involuntaria, inconsciente. El conducto mamario. ¿Está? Porque la mama representa la conexión con el nido, el contacto, la protección, el alimento, el sustento, el nutriente, ¿sí? Por lo tanto, en esa fase de adaptación, que la puedo vivir un periodo de tiempo determinado y con una intensidad determinada, voy a estar preocupada, sin ganas de dormir, sin hambre, con pensamientos en bucles, obsesivos, puede aumentar el cortisol, el glucagón, la glucosa en sangre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, está porque tengo que resolver esa situación. El cuerpo está al servicio de la adaptación, al servicio de la supervivencia. La fase adaptativa es una fase de supervivencia, porque tengo que superar una vivencia. Ahora bien, cuando yo resuelvo ese conflicto, mi biología interpreta como que la adaptación se terminó, pasó el sentido biológico, recuperé el contacto o me separé de la persona que necesitaba separarme. Entonces, cuando yo mejor estoy, porque me relajo, dejo de estar estresada, dejo de estar en modo supervivencia, dejo de estar preocupada, me relajo, entro en una fase vagotónica. En esa fase vagotónica es una fase caliente, sintomática, es una fase reparativa, donde todos los tejidos que se adaptaron previamente ahora se tienen que reparar. Por eso que en la fase de reparación aparece la inflamación, el edema, es una fase caliente, donde voy a tener hambre, voy a tener sueño. Es una fase donde, en el caso de la mama se empieza a inflamar, se empieza a poner roja, aumenta su tamaño, su volumen, aumenta su temperatura, va a picar mucho, hay comezón, escozor, piquetes, pinchazos, puede haber secreción. Y luego paso una epicrisis, ¿sí? En esa epicrisis puedo sentir entumecimiento, desconexión, y luego de la epicrisis paso, digamos, a una PSLV, a una segunda etapa de esa fase reparativa, y paso de la fase reparativa y edematosa a una fase reconstitutiva y cicatrizante, donde el edema empieza a bajar, es una fase urinaria, se empieza a desinflamar la mama, se empieza, la mama puede quedar más reducida comparada con la otra, puede quedar el pezón retraído, invertido, ¿sí?
y en una mamografía se pueden observar que quedan como microcalcificaciones, ¿sí? Como producto final de esa fase de reparación. ¿Está? Y luego que el programa biológico terminó de hacer lo que tenía que hacer, primero adaptó, ahora se reparó el tejido, recuperó la estabilidad, la homeostasis, el equilibrio y vuelvo a la normotonía, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de un carcinoma in situ, ¿sí? Acá estamos hablando de que el carcinoma ductal significa que esas células que se modificaron o que se tuvieron que adaptar estaban contenidas dentro del conducto mamario, de ese conducto galactóforo. ¿Está? Ahora bien, en determinadas situaciones, si el conflicto fue muy grande, las microulceraciones que se generaron en fase activa, porque en fase activa el conducto se ulcera para expandirse, para ampliarse, para aumentar el lumen, para aumentar el calibre y que la leche se pueda drenar y no se congestione en la mama. Ese es el sentido biológico. Pero cuando esas úlceras, ¿sí?, rompen el conducto, lo perforan, lo atraviesan, el carcinoma, en vez de ser in situ, en vez de estar localizado dentro de ese conducto mamario, el carcinoma que viene a cicatrizar esas microulceraciones, cuando aparece, digamos, un carcinoma invasivo, significa que esa parte de las células que están, digamos, cicatrizando, atravesaron la pared del conducto mamario y de alguna manera comenzaron a extenderse hacia el tejido mamario circundante porque se tenían que cicatrizar una úlcera que terminó perforando el conducto, ¿sí? Por eso es invasivo, ¿está? A eso hace referencia ese término, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces, cuando ya estamos en esa fase de reparación, cuando nuestro cuerpo está realizando su propia terapia, esa fase que es dolorosa, es sintomática, ¿sí? Cuando yo mejor estoy, porque pasé toda esa situación de estrés, problemática, preocupación, todo, quizás me fui de vacaciones, quizás estoy relajada, lo que sea, cuando mejor estoy, ahí aparece el síntoma, ¿sí? Ahí aparece el diagnóstico. ¿Por qué? Porque mi biología está esperando que yo salga de esa situación de estrés para, de manera urgente, reparar ese tejido. Es lo mismo que si yo salgo a correr durante 2 horas. El cuerpo está en simpaticotonía, aumenta la glucosa, presión arterial. Mi cuerpo no me va a poder reparar mientras yo estoy en esa situación de estrés. Pero cuando yo regreso a mi casa, a mi territorio, me relajo, estoy seguro, tranquilo, en paz, en vagotonía, mi cuerpo aprovecha para empezar a reparar esas 2 horas que lo estuve estresando, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenés que hacer es identificar ese conflicto, resolverlo en caso de que no esté resuelto, resignificarlo, no volver a recaer en esa situación, ¿sí? Cambiar la percepción. ¿Qué significa cambiar la percepción? Interpretar las futuras separaciones que tengas de otra manera, darle otro sentido. ¿De dónde sale la percepción? Y de todas las experiencias que fui viviendo a lo largo de mi vida, en el embarazo, ¿sí? Cuando estaba dentro del vientre materno, o diferentes experiencias desde la fecha del parto hasta este momento de mi vida, ¿sí? Que seguramente la persona que una separación le afecta tanto es porque a lo largo de su vida vivió diferentes situaciones en otros ambientes, otros escenarios, con otras personas, donde vivió ya varias separaciones. O sea que se fue programando en términos de separaciones, ¿sí? Hasta que llega un momento de su vida donde vive un DHS y esa persona ya sabe que la separación es algo esencial, ¿sí? Es algo muy importante, ¿sí? Por lo tanto, la biología dice, bueno, yo ya viví varias experiencias traumáticas asociadas a otras separaciones, ahora frente a esta separación voy a activar este programa para ayudarte a sobrevivir. Por lo tanto, muchas veces cometemos el error, a veces sin darnos cuenta o lo que sea, que cuando estamos en esa fase reparativa tratamos de sacar el síntoma, limitarlo, combatirlo, erradicarlo, cuando el cuerpo ya estaba realizando su propia terapia. Y si yo interrumpo ese proceso, el cuerpo va a volver a querer reparar.